Cordial saludo para todos los estudiantes. Por medio de esta videoclase se estará dando explicación acerca de la temática que tiene que ver acerca de la lección 4 correspondiente a la guía con la cual se finaliza el segundo periodo académico. Los materiales para trabajar esta lección es la guía de trabajo que ustedes pues tienen en forma física y también pueden disponer de ella en formato digital a través de la plataforma Edmodo o del grupo de WhatsApp. Necesitan también el diario de campo de ciencias naturales, colores, lápices y bolígrafos. Entonces iniciamos con la temática correspondiente a esta lección, que es el aire. Se denomina aire a la mezcla de gases que constituye la atmósfera terrestre, que permanecen alrededor de la Tierra por acción de la fuerza de gravedad. El aire es esencial para la vida en el planeta. Entonces se dan cuenta ustedes, estudiantes, que el aire es vital para la supervivencia de la vida en la Tierra. Fíjense que este aire permanece en la atmósfera gracias a la acción de la fuerza de gravedad. Si la fuerza de gravedad no atrajera o retuviera el aire en esta zona de la atmósfera, muchos procesos biológicos que ocurren en la naturaleza pues no se llevarían a cabo y por ende la supervivencia de muchas especies estaría en peligro. La cantidad de agua que se encuentra en el aire es muy variable. Cuando en el aire están presentes grandes cantidades de agua, otros elementos están presentes en menores cantidades. Por el contrario, cuando la cantidad de aire es baja, los otros gases están presentes en mayores cantidades. La cantidad de agua en el aire puede elevarse hasta un 4%. El mínimo porcentaje de agua en el aire es del 0,5%. El agua presiona a los gases presentes más cerca unos de otros, de forma que pueda ocupar el suficiente espacio. De pronto ustedes se preguntarán, pero ¿cómo es posible que en el aire esté presente el agua? Recuerden que el agua en la naturaleza nosotros podemos encontrarla en forma de 3 estados. Estado sólido, por ejemplo, cuando tomamos agua y la metemos en el congelador. Allí vemos que con el paso del tiempo, el agua, como la temperatura que se maneja allí en el congelador es bastante baja, entonces el agua sufre un cambio de estado y se convierte en sólido, que es el hielo que nosotros observamos y que empleamos de pronto para preparar jugos, para tomar el agua fría, etc. De igual forma, el agua la encontramos en forma líquida. Por ejemplo, cuando en nuestros hogares, aquí en Planeta Rica, adquirimos el agua del Pital para el consumo humano. Esa agua que nos venden los señores está en estado líquido. Y el agua también lo encontramos en el estado gaseoso. Es decir, cuando por ejemplo tú tomas el agua del Pital, la colocas en la estufa y en la medida que pasa el tiempo observas que esa agua líquida se calienta y cuando ya comienza a ebullir te das cuenta que comienza a salir un vapor del agua, ¿cierto? Ese vapor que está saliendo de allí es el agua que está colocada en la estufa, pero que por haber un aumento en la temperatura cambió de estado, pasando de estado líquido al estado gaseoso. Entonces el agua que te están haciendo referencia en la lectura es agua que se encuentra en estado gaseoso. Cuando la cantidad de agua en el aire es muy baja, el aire se denomina seco. El peso de 22.4 decímetros cúbicos de aire seco es 28.96 gramos. Cuando el aire contiene suficientes cantidades de agua se le llama húmedo. El aire húmedo es más pesado que el aire seco. Por ejemplo, en las zonas selváticas, aquí cerca de Córdoba, que queda la selva del Chocó, el aire que está en este tipo de ecosistemas es húmedo y eso hace que este aire contenga un porcentaje adecuado o considerado de agua en forma de vapor. Aparte de los elementos que hemos mencionado, también hay otros elementos presentes en el aire. Sin embargo, los porcentajes de estos son muy bajos. En el aire se pueden encontrar aerosoles. No los vayan a confundir con aquellos aerosoles que venden de pronto en las ferreterías
que se emplean más que todo para pintar. No, este es otro tipo de aerosoles. Estos son partículas de polvo que son arrastradas de la superficie de la Tierra por el viento o emitidas durante las actividades volcánicas. Cuando tienen lugar procesos de combustión, es decir, cuando hay incendios, quemas, las partículas de cenizas y suciedad también acaban en el aire. La composición del aire varía enormemente con la altura. Por encima de los 90 kilómetros sobre la superficie de la Tierra, las moléculas de oxígeno se rompen y solo quedan átomos de oxígeno. Por encima de los 100 kilómetros de la superficie de la Tierra, las moléculas de nitrógeno también se rompen. A estas alturas, el aire no tiene la composición del aire que conocemos. Allí la atmósfera es completamente diferente. ¿De qué les están tratando de decir aquí con este párrafo? Que en la medida que ciertos elementos están por encima de la superficie terrestre, sus propiedades químicas tienden a variar y por esa razón la composición del aire que se presenta en la atmósfera va a ser diferente. Los gases. Todos los elementos químicos pueden presentar diferentes estados o fases en los cuales pueden ser encontrados. Aparte de gaseoso, un elemento puede ser también sólido o líquido. El ejemplo que les di del agua hace un momento, aquí nuevamente se los mencionan. Al agua se le llama hielo cuando es sólida, moja cuando es líquida y cuando es gaseosa es simplemente gas o vapor. Cuando las temperaturas aumentan, las moléculas de una sustancia se alejarán flotando. Es por eso que la sustancia se vuelve gaseosa y menos visible. Debido a este cambio de fase, el aire no es visible. Entonces, fíjense, en el caso del agua, tú el agua en estado sólido la puedes observar. Incluso a pesar que el agua es incolora en estado líquido, de igual forma pues tú la puedes observar, ¿cierto? En cambio que en estado gaseoso no es tan visible precisamente porque las moléculas están separadas unas de otras. Cuando las temperaturas bajan, las moléculas están muy juntas y la sustancia finalmente se vuelve sólida. La temperatura a la cual tienen lugar los cambios de estado es diferente para cada sustancia. Entonces, aquí les mencionan que cada una de las sustancias que están en el planeta Tierra van a tener diferentes temperaturas que permiten que ocurran los cambios de estado. El viento existe porque la radiación solar calienta la Tierra. El calor y el aire caliente ascenderán, haciendo que el aire de la atmósfera comience a moverse. Este movimiento se conoce como viento. Durante este movimiento de aire, el aire templado es transportado desde el ecuador hacia los polos y el aire frío es transportado de vuelta al ecuador. Esto provoca que el ecuador se enfríe y que los polos se calienten ligeramente para prevenir las temperaturas extremas. Aparte del viento, los océanos también ayudan a repartir el calor. Entonces, en esta imagen, aquí podemos ver lo que nos tratan de explicar en el párrafo, en el que dicen que los vientos templados que se encuentran en la zona media de la Tierra, recuerden que la parte media de la Tierra se le llama Ecuador. Ese es un nombre que se le dio para identificar cuál es la zona de la Tierra tropical, la zona templada. Entonces, los vientos que están en esta zona, ellos viajan hacia los polos. ¿Y para qué viajan hacia los polos? Para brindarle calor a esta zona del planeta Tierra. Y de igual forma, los vientos que están en los polos se dirigen hacia el centro de la Tierra. ¿Y esto por qué? Porque hay como que ese intercambio de las corrientes de viento, precisamente para permitir que la temperatura en el planeta Tierra sea lo más estable posible. Aquel viento templado que proviene del centro de la Tierra o del Ecuador, cuando llega a la zona de los polos, de alguna manera la temperatura en esta zona del planeta, tanto en el polo norte como en el polo sur, se calienta un poco con el propósito de que no bajen a niveles extremos la temperatura en esta zona, porque eso pondría en peligro las especies que, pese a estas condiciones ambientales, aún viven en este tipo de hábitat. Y lo contrario, los vientos fríos que provienen de los polos, al dirigirse a esta zona del planeta Tierra, ayudan a que la temperatura en esta zona no se caliente demasiado y eso evita que muchas especies sufran cambios abruptos de temperatura y eso pondría pues en peligro muchas especies y de esa forma pues
incluso podrían extinguirse. Ustedes miren la importancia que tiene el viento. Contaminación del aire. Se entiende por contaminación atmosférica a la presencia en el aire de materias o formas de energía que impliquen riesgo, daño o molestia grave para las personas y bienes de cualquier naturaleza, así como que puedan atacar a distintos materiales, reducir la visibilidad o producir olores. Entonces se habla de contaminación del aire a todas aquellas sustancias que puedan alterar la composición normal que tiene el aire. Todo aquello que de alguna manera modifique las propiedades físicas o químicas que se presentan en el aire, a esto se le llama contaminante, es decir, está alterando la composición como tal del aire. La contaminación del aire es uno de los problemas ambientales más importantes y es resultado de las actividades del hombre. Las causas que originan esta contaminación son diversas, pero el mayor índice es provocado por las actividades industriales, comerciales, domésticas y agropecuarias. Los principales contaminantes del aire se clasifican en primarios. Contaminantes primarios son los que permanecen en la atmósfera tal y como fueron emitidos por la fuente. Para fines de evaluación de la calidad del aire se consideran sustancias tales como óxidos de azufre, monóxido de carbono, óxido de nitrógeno, hidrocarburos y partículas. Contaminantes secundarios son los que han estado sujetos a cambios químicos o bien son el producto de la reacción de dos o más contaminantes primarios en la atmósfera. Entre ellos destacan oxidantes fotoquímicos y algunos radicales de corta existencia como el ozono, cuya fórmula es O3. Aquí les presento una imagen acerca de este tipo de contaminantes. Pueden observar aquí entonces una imagen en donde les hablan de los contaminantes primarios y contaminantes secundarios del aire. Entonces fíjense que los contaminantes primarios son los que se emplean directamente desde los focos emisores, por ejemplo, a través de la industria, ¿verdad? Producción de energía, a partir de aparatos de calefacción o el tráfico y transporte. Esto es lo que conlleva a que este tipo de contaminantes se acumulen en la atmósfera. Contaminantes secundarios se forman por reacciones químicas en la atmósfera a partir de los primarios, es decir, que una vez los contaminantes primarios se encuentran en la atmósfera, ellos pueden reaccionar químicamente, es decir, pueden interactuar. Al haber esa interacción o esa reacción, se forman los contaminantes secundarios, como por ejemplo la lluvia ácida. La lluvia ácida no es más que partículas o más bien moléculas de agua que se mezclan con ácidos tales como ácido sulfúrico o ácido nítrico, entre otros. Entonces, esta agua, como sufre una reacción química en la atmósfera, cuando regresa nuevamente a la Tierra en forma de lluvia, esta agua viene cargada de partículas ácidas y esto es nocivo para muchas especies, sobre todo especies vegetales en el planeta Tierra. Efecto invernadero. Se denomina efecto invernadero al fenómeno por el cual determinados gases que son componentes de la atmósfera planetaria retienen parte de la energía que el suelo emite por haber sido calentado por la radiación solar. Afecta a todos los cuerpos planetarios dotados de atmósfera. Es decir, el efecto invernadero como tal, ¿verdad? No es, digamos, que algo negativo que ocurre en el planeta Tierra, no. De hecho, de forma natural ocurre el efecto invernadero. Entonces, este efecto invernadero que ocurre de forma natural es vital para la supervivencia de muchas especies en el planeta Tierra, ya que gracias a este fenómeno se mantiene una temperatura estable en el planeta Tierra. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando el ser humano comienza a impactar negativamente a través de las industrias, de las fábricas, de los automóviles, de la quema de combustibles fósiles, etc. Todo esto va a generar un choque, una modificación en la cantidad adecuada de estos gases que se necesitan en la Tierra, y entonces esta modificación es lo que va a conllevar a que se presenten problemas.
Entonces, podríamos hablar de dos tipos de efecto invernadero. Un efecto invernadero que ocurre de forma natural, que es el que permite pues mantener la temperatura en el planeta Tierra, y un efecto invernadero artificial, que es aquel que ha sido modificado y que por lo tanto va a generar problemas ambientales. De acuerdo con la mayoría de la comunidad científica, el efecto invernadero se está viendo acentuado en la Tierra por la emisión de ciertos gases, como el dióxido de carbono y el metano, debido a la actividad humana. Este fenómeno evita que la energía solar recibida constantemente por la Tierra vuelva inmediatamente al espacio, produciendo a escala mundial un efecto similar al observado en un invernadero. No sé si de pronto ustedes han ido a lugares donde, por ejemplo, en granjas, ¿verdad?, donde tienen unos invernaderos, que es un lugar donde hacen una especie de casa, la cual la forran con un plástico especial, y dentro de esa casa tienen algunas plantas, ¿verdad?, para que crezcan de una forma óptima. Bueno, este sería un ejemplo o una comparación del efecto invernadero. El efecto invernadero es un fenómeno atmosférico natural que permite mantener una temperatura agradable en el planeta al retener parte de la energía que proviene del Sol, tal y cual se los expliqué. A través de las actividades humanas se liberan grandes cantidades de carbono a la atmósfera, a un ritmo mayor de aquel con que los productores y el océano pueden absorberlo. Estas actividades han perturbado el presupuesto global del carbono, aumentando en forma lenta pero continua el dióxido de carbono o CO2 en la atmósfera, propiciando cambios en el clima con consecuencias en el ascenso en el nivel del mar, cambios en las precipitaciones, desaparición de bosques, extinción de organismos y problemas para la agricultura. Por medio de los siguientes videos haremos claridad acerca de este tema. Veamos aquí este primer video en donde se da una animación especialmente de la emisión del dióxido de carbono CO2 a la atmósfera a partir de automotores. En este video podríamos observar cómo a partir de los automóviles, de estos tractores, cómo se emite gran cantidad de dióxido de carbono a la atmósfera. En este segundo otro video, miren aquí, efecto invernadero. Aquí les están describiendo cómo está ocurriendo el fenómeno nuevamente. La luz del sol llega a la Tierra, ¿verdad?, de forma natural. Una parte de la energía es reflejada de vuelta al espacio. Parte es absorbida, ¿verdad?, aquí en la Tierra. La mayor parte del calor es absorbido por los gases de efecto invernadero y reflejado en todas las direcciones, calentando la Tierra. Esto es lo que ocurriría en el efecto invernadero natural. Pero ¿qué pasa? Gracias a las industrias, a la quema de combustibles fósiles a través del uso de los automóviles, etc. Esto hace que la cantidad de dióxido de carbono y metano aquí en la atmósfera sea muy grande a lo que normalmente debería haber, y entonces esto es lo que va a causar el efecto invernadero artificial y es lo que va a propiciar que haya un calentamiento exagerado del planeta Tierra. Y si se calienta más de lo normal la Tierra, ¿qué ocurre? Se descongelan los polos, muchos ecosistemas están en peligro. De hecho, muchas especies ya han desaparecido. Ahora que hablemos sobre el calentamiento global, veremos el impacto negativo que está teniendo en diversos ecosistemas. Este tercer video, vamos a mirarlo. La atmósfera de la Tierra necesita gases de efecto invernadero, porque son los responsables de mantener el calor que nos llega del Sol. Si no existieran, tendríamos una temperatura media en el planeta de 18 grados bajo cero. La mayoría de estos gases se producen de forma natural. El problema aparece cuando la actividad humana provoca un aumento de su concentración en la atmósfera, dando lugar a un efecto invernadero artificial que es el responsable del calentamiento global. De los gases de efecto invernadero, el CO2 o dióxido de carbono
es el elemento que más contribuye al efecto invernadero artificial. Entonces, fíjense que una consecuencia directa del efecto invernadero es el calentamiento global. Cuando hay demasiados gases de efecto invernadero, más rayos están atrapados en la atmósfera y por eso la Tierra se calienta y la temperatura sube. Este es el fenómeno del calentamiento global. Uno de los gases de efecto invernadero más abundante en la atmósfera es el dióxido de carbono. Fíjense, ese mismo dióxido de carbono que nosotros expulsamos por medio del proceso de respiración pulmonar, ¿cierto? Fíjense que cuando nosotros inhalamos, absorbemos una mezcla de gases y solamente en los pulmones captamos el oxígeno. Y cuando exhalamos, estamos expulsando el dióxido de carbono. Este gas y otros gases vienen de los autos, la quema de combustibles, la ganadería y las actividades industriales. La quema de carbón produce el dióxido de carbono y por eso las fábricas que producen energía eléctrica a partir de este carbón emiten 2.500 millones de toneladas y los automóviles 1.500 millones de toneladas cada año. Entonces imagínense ustedes las grandes cantidades de dióxido de carbono que la atmósfera está recibiendo anualmente debido a la industrialización. Y esto pues está afectando severamente el planeta Tierra. Dentro de los principales efectos del calentamiento global está el calentamiento de los mares, que produce aguas tibias que no son soportables para seres vivos como los corales. Por este motivo se estima que en el Caribe cerca del 50% de los corales ya han muerto. Entonces fíjense ustedes, este es un efecto que está teniendo el efecto invernadero y obviamente el calentamiento global sobre la supervivencia de especies en el planeta Tierra, siendo la población de corales, ¿verdad?, los más susceptibles ante este cambio abrupto de temperatura. Otro efecto es el descongelamiento de los glaciales, que produce un aumento en el nivel de las aguas. Con la subida de la temperatura del aire se generan más tormentas y por ende mayores inundaciones. Por eso nosotros vemos en las noticias cómo la cantidad de huracanes, de tsunamis, de diversos fenómenos naturales se están incrementando en la actualidad, y es precisamente debido a ese cambio tan abrupto que ha ocurrido en el aire, ¿cierto? Ese aumento tan grande en la temperatura, esto está afectando diversos sistemas que naturalmente se llevaban a cabo anteriormente, pero debido al impacto negativo de estas sustancias que están contaminando el aire, todo esto conlleva a esta gran problemática. Ahora les vamos a hablar acerca de los 10 mandamientos sostenibles. ¿Qué puedo hacer para reducir el calentamiento global? Tú como estudiante, ¿qué puedes hacer para reducir el calentamiento global o para aportar alternativas de solución a esta problemática? Aquí te presento 10 mandamientos sostenibles. Lo primero es cuidar el agua como recurso vital. Cuando estuvimos hablando acerca del agua, allí se explicó la importancia que tiene este líquido o esta sustancia para nuestra supervivencia. Se dice que donde hay una gota de agua hay vida, de allí la importancia de esta sustancia. 2. Economizarás energía. Por esa razón debemos ser muy responsables con el uso de la energía en nuestros hogares. Si de pronto no estamos utilizando ciertos artefactos que están consumiendo energía, pues vamos a desconectarlos, vamos a apagarlos. De esa manera ayudas al bolsillo de tus padres, ya que el recibo pues vendría más económico, y también estás ayudando al planeta Tierra. 3. Producirás menos residuos, es decir, entre menos contaminantes, entre menos residuos sólidos, entre menos basura se produzca, de esa forma estás aportando grandemente a que los ecosistemas en el planeta Tierra sobrevivan. 4. Utilizarás envases reciclables. En la medida de lo posible es bueno reciclar. Lástima que con esta pandemia pues tenemos que ser bastante rigurosos en los recipientes que utilizamos, pero si estamos en nuestro hogar, con la utilización de envases reciclables estamos aportando.
Quinto, evitarás usar productos químicos. Evitemos al máximo el uso de productos químicos tales como los aerosoles. Los aerosoles tienen una serie de compuestos que se llaman o provenientes de los clorofluorocarbonos, y estos son gases que van a afectar directamente la capa de ozono. Y recuerden que la capa de ozono cumple una función muy importante en el establecimiento de la temperatura en el planeta Tierra, ya que este ozono, cuya fórmula química es O3, este ozono ayuda a que los rayos ultravioletas que provienen del Sol no penetren directamente en la Tierra. El sexto mandamiento es: evitarás el uso de bolsas plásticas. Evitemos al máximo estar usando este tipo de materiales, ya que demoran mucho tiempo en biodegradarse. 7. Reutilizarás papel, ¿sí? Pues todas estas son, digamos que, estrategias para ayudar a que, por ejemplo, no se talen tantos árboles. Recuerden que las hojas generalmente las extraen de los árboles, entonces sería muy bueno hacer un uso adecuado del papel o reutilizarlo si es posible. 8. Te transportarás usando bicicleta o caminando, ya que usando bicicleta o caminando tú evitas el uso de vehículos que queman combustibles fósiles y que, ya tú sabes, son productores de dióxido de carbono. 9. Cuidarás la flora y la fauna. Debemos cuidar las plantas, los animales. Recuerden el papel trascendental que desempeñan las plantas en el planeta Tierra, ya que recuerden que las plantas, para el proceso de la fotosíntesis, necesitan dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono que está en la atmósfera es absorbido por las plantas. Entonces, si el ser humano tala las selvas, los bosques, ¿qué está haciendo? Está disminuyendo la cantidad de árboles, y si disminuye la cantidad de árboles, no va a haber la manera adecuada para que el dióxido de carbono que está en forma abundante en la atmósfera sea absorbido por estos árboles a través del proceso de la fotosíntesis. Por eso debemos estar muy pendientes, cuidando las plantas, y en lugares donde no hayan, podemos sembrar árboles, podemos sembrar plantas, y de esa forma estamos contribuyendo con el mantenimiento de la vida en la tierra. Y el 10º mandamiento: pensarás sostenible globalmente, es decir, que tú vas a pensar en cómo ayudarías a todo el planeta en su conjunto. ¿Y cómo ayudas tú a todo el planeta? Tú dirás, pero ¿cómo voy a hacer yo para irme a todo el planeta? Fíjate que te están diciendo: pensarás sostenible globalmente, y el aporte que tú le vas a hacer al mundo lo vas a comenzar a hacer desde donde tú estás, desde tu casa, desde tu barrio, desde tu municipio, desde tu colegio, ¿verdad? Entonces, esas pequeñas acciones que hagamos desde nuestra casa van a impactar a todo el planeta Tierra. Y bueno, esta es la información correspondiente a la lección 4, y les presento la siguiente actividad que deben presentar. Dice: vas a responder a los siguientes interrogantes. Primero, ¿por qué el uso prolongado de aerosoles puede dañar la capa de ozono? Fíjate que aquí en la videoclase te mencioné al respecto. 2. Si el calentamiento global aumenta de forma acelerada, ¿qué crees que sucedería con las especies de seres vivos en la Tierra? Entonces, fíjate, aquí es una pregunta que permite que desarrolles pensamiento crítico. Y en tercer lugar tenemos desarrollo de tu creatividad. Vas a elaborar una cartelera o un afiche o un póster, es lo mismo, en donde vas a invitar a las demás personas a que tomen medidas para mitigar el calentamiento global. Puedes hacerlo con lápices de colores, témperas, marcadores, plastilinas o con los materiales que tú tengas disponible en tu casa. Entonces, estos son los 3 puntos que componen la actividad de esta lección. En la guía de trabajo que ustedes recibieron en forma física y que también está en formato digital, aparece una práctica de laboratorio que tiene que ver acerca del ciclo del agua, pero esta actividad no la vamos a realizar, ya que ustedes recuerdan que cuando vimos los ciclos biogeoquímicos, especialmente el ciclo del agua, allí en esa videoclase se les mostró un video, y también en la guía de trabajo habían actividades relacionadas con esta práctica de laboratorio, y muchos de ustedes, sin necesidad de decirles, realizaron la práctica de laboratorio y experimentaron lo que allí les estaban diciendo, lo cual me parece excelente. Entonces,
Por esa razón no vamos a realizar esa parte de la guía. Esa parte no la vamos a realizar porque de alguna manera ya está hecha. Sin embargo, si hay alguien que la quiera hacer desde casa y conocer más acerca de ese tema, pues lo puede hacer, no habría ningún inconveniente. Pero recalco, para la lección 4 solamente estas tres me van a presentar la resolución de estos 3 puntos. ¿Listo? Que tengan un excelente día.